Permítame un segundo, voy a iniciar la grabación. Voy a compartirles la pantalla. Bueno, listo. Muy buenas tardes, bienvenidos a la CIPA número 2 del curso Planeación y Prospectiva hacia Escenarios Globales. Eh, en esta oportunidad, y de acuerdo con lo solicitado por algunos estudiantes, les voy a explicar cómo presentar el desarrollo, cómo plantear una hipótesis para el análisis morfológico. Bueno, como introducción, aprender a redactar una hipótesis es fundamental, es muy importante, sobre todo cuando usted está preparando, digamos, una investigación académica o una actividad para la perspectiva de su empresa. Una hipótesis es una afirmación, es una aseveración de algo, ¿sí? Es una declaración, como dice el texto, que puede ser probada, que puede ser comprobada durante la investigación o durante el desarrollo de las investigaciones, perdón, de las actividades empresariales. Y si desea o quiere probar la relación entre dos o más cosas, debe escribir una hipótesis antes de comenzar su experimento o la recopilación de datos. Por ejemplo, al hacer esto, al hacer tal actividad, se puede llegar a tal conclusión, ¿sí? Es como cuando escuchamos en las noticias de algún, por ejemplo, un accidente y dicen, la hipótesis es que el conductor tuvo un microsueño, por ejemplo, ¿sí? O sea, están haciendo una aseveración, están haciendo una afirmación que hay que comprobarse, que se debe verificar. Este enfoque formulado para hacer una declaración sobre todo lo que piensas que sucederá es la base de la mayoría de los proyectos. ¿Sí? Entonces, eso nos da un enfoque, nos da un punto de referente hacia dónde orientarnos. Incluso la hipótesis puede llegar o no, puede ser contrario a lo que planteamos, pero entonces ya nos está dando una respuesta también que esa no era la situación, ¿de acuerdo? Siguiendo el método científico, llegamos a una pregunta que queremos responder, hacemos una investigación inicial y luego, antes de comenzar a responder la pregunta, realizar un experimento y observando lo que sucede, primero identificamos claramente lo que pensamos que pasará. Bueno, lo mismo que les había dicho antes, entonces hacemos una aseveración, planteamos un aspecto que puede ser positivo, negativo, así puede ser afirmativo, puede ser nulo, y sobre él pues ya vamos a empezar a diseñar algunas actividades que nos lleven a su comprobación. Nos dice que para una hipótesis debemos hacer una suposición educada, ¿sí? Es decir, que la vamos a basar en lo que conocemos, en lo que hemos estudiado, en la experiencia que tenemos, ¿sí? O sea, no podemos sacar o hacer una suposición teniendo como base algo que nosotros no conocemos. Yo no puedo hacer una suposición sobre el desarrollo de una actividad en la que no tengo experiencia o conocimiento. Luego, pues una vez que tengamos ese conocimiento, esa base teórica, esa base conceptual o praxis, ¿sí? La práctica, vamos a redactar la hipótesis. Y luego, pues la idea es probar o refutar esa hipótesis, ¿sí? Comprobarla o negarla según los resultados que obtengamos. Lo que uno cree que va a pasar debe basarse en la investigación preliminar y en la comprensión de los principios científicos involucrados en el experimento o en el estudio propuesto. ¿Sí? O sea, si usted trabaja en su empresa, entonces conoce perfectamente lo que está sucediendo en la empresa, puede proponer una tendencia, puede mirar qué pasará al futuro de permanecer la situación como ustedes la viven, como ustedes la conocen. Es decir, no va a adivinar, sino que mirando hacia atrás, un análisis retrospectivo y analizando la situación actual, las técnicas, los medios, los recursos de los que se dispone y cómo se están trabajando, entonces no vamos a adivinar, sino que podemos ya hacer una suposición de lo que posiblemente se estará presentando en 1, 2, 3 años. Dice el texto, no estás disparando en la oscuridad, no estás sacando tu declaración de la nada. En cambio, haces una suposición educada basada en lo que ya sabes y lo que ya aprendiste de su investigación. Si tienes en cuenta el formato de una hipótesis bien construida, deberás darte cuenta que escribir tu hipótesis no es difícil. No es difícil de hacer, perdón. También
que para escribir una hipótesis sólida debes comprender cuáles son las variables de tu proyecto. Después de esa introducción, entonces veamos qué es una hipótesis. Como ustedes ya lo saben, una hipótesis establece un supuesto a futuro, establece una predicción sobre lo que encontrará el desarrollo de su actividad en la empresa, el desarrollo de su actividad investigativa, ¿sí? Incluso el desarrollo de su actividad profesional. Entonces, de acuerdo con lo que usted conoce, con su predicción, esa hipótesis, esa aseveración, es lo que se conoce como hipótesis. Es una respuesta tentativa a tu pregunta de investigación que aún no se ha aprobado. Entonces recordemos que siempre las investigaciones, siempre las proyecciones, la perspectiva, porque la perspectiva dentro de la empresa es una investigación, ¿sí? No porque está dentro de la empresa deja de ser una investigación, al contrario, es una investigación real, la que están desarrollando cuando hacemos prospectiva en la empresa. Entonces, cuando uno hace una investigación, hace una pregunta para facilitar, hace una pregunta problematizadora. Y la idea es responder esa pregunta. Y la respuesta a esa pregunta es el desarrollo de la investigación. ¿Sí? Y la hipótesis es ese punto, ese referente hacia el cual vamos a trabajar. Para algunos proyectos de investigación es posible que deba escribir varias hipótesis que aborden diferentes aspectos de la pregunta de investigación. Bueno, eso puede ser normal. Una hipótesis no es solo una suposición, debe basarse en teorías y conocimientos existentes. También debe necesariamente ser comprobable, lo que significa que puede apoyarse o refutarse a través de métodos científicos, como experimentos, observaciones, análisis estadístico de datos, bueno, etc. ¿Qué características debe tener una hipótesis? Debe ser clara y precisa. ¿Sí? Debe ser muy puntual, no debe tener conclusiones internas o descripciones o tendencias hacia algún aspecto, porque eso le quita objetividad a la hipótesis. La hipótesis debe ser capaz de ser probada, ¿sí? Es decir, tiene que ser una aseveración que usted la va a comprobar. ¿Sí? No va a suponer algo que sea difícil o imposible de ser probado, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser una situación que sí se pueda comprobar. Debe establecer la relación entre variables. Si resulta ser una hipótesis relacional, es decir, cuando una variable afecta a otra. Si el comportamiento del tipo de cambio sube, digamos, mi aseveración, el tipo de cambio se va a continuar devaluando. Esto hará que mi mercado como importador se dificulte, ¿sí? Esa es una hipótesis, ¿sí? Muy fácil de comprobar, entre otras, porque pues es una relación lógica macroeconómica. La hipótesis debe tener un alcance limitado y debe ser específica. Exacto, es decir, tiene que tener una cobertura puntual, no puede ser infinita, no puede ser libre, tiene que tener un alcance limitado, una cobertura, un espacio, ¿no? Y debe ser específica, o sea, muy puntual, no puede ser genérica, digamos, no puede apuntar a toda la economía, por decir algo. La hipótesis debe ser consistente, con la mayoría de los hechos conocidos. Sí, o sea, si yo voy a formular la hipótesis, obviamente tiene que ser consistente con lo que yo conozco. O sea, yo la voy a formular desde lo que yo conozco, ¿sí? Por eso nadie va a formular una hipótesis. Yo no podría formular una hipótesis de una investigación policial, por ejemplo. ¿De acuerdo? Eso sería una cosa ilógica. Debe ser susceptible de prueba dentro de un tiempo razonable, es decir, la hipótesis, cuando ya se comprueba, hay que verificarla. Una vez que la hipótesis está comprobada, se debe verificar. Debe ser posible ser verificada. Entonces, si yo hice una aseveración, si yo hice una afirmación, esa afirmación tiene que ser posible que se romántico. ¿Qué tenemos a las 6? tiene que ser posible que esa hipótesis se compruebe en un tiempo razonable. Antes de entrar a la redacción de la hipótesis, pues algunos aspectos, por qué son importantes las hipótesis. Primero, que le van a dar dirección a la investigación que usted va a estar haciendo dentro de la empresa.
¿de acuerdo? Sabe hacia dónde apuntar los recursos, hacia dónde apuntar con los recursos humanos, técnicos, financieros, técnicos, tecnológicos, etcétera. Entonces, hay una utilización acertada de recursos, porque eso le da dirección a la investigación que está haciendo en su proyecto o en la empresa en la que está trabajando. Especifica el enfoque del investigador o de la empresa, claro está, es decir, ya hay una tendencia de qué tipo de investigación se tiene que realizar, o sea, qué es lo que tiene que hacer la empresa para alcanzar esa hipótesis o comprobarla. Ayuda a idear técnicas de investigación y de aplicación de estrategias. Pues aquí hay un error de redacción. Ay, carguete, porque está así. Ayuda a idear técnicas de investigación y la aplicación de estrategias. La idea es que, como ya tenemos una hipótesis, a partir de lo que nosotros estamos planteando, a partir de unas variables, de una decisión de unas variables, etcétera, todo esto, ya podemos trabajar unas técnicas de investigación que nos ayuden a comprobar esa hipótesis, a saber cómo vamos a llegar allá o de qué forma vamos a aplicar las estrategias que consideremos pertinentes. Bueno, impide la investigación a ciegas, obviamente, pues eso iría de la mano del primer punto. Asegura precisión, ¿sí? Porque tenemos un horizonte claro. Y obviamente, como dijimos antes, ahorra recursos, tiempo, dinero y energía. Ahora sí, miremos cómo redactar una hipótesis, ¿sí? Ya va. Lo primero es plantearse una pregunta con respecto a esa variable que ustedes están planteando. Ustedes están planteando 8, 9, 10 variables y de esas variables están planteando tres hipótesis. Una hipótesis positiva, una hipótesis negativa y una hipótesis mediana, digamos, de mediano alcance. Entonces lo primero que hacemos es plantearnos una pregunta sobre esa variable. O sea, tenemos una decisión de la variable, entonces, ¿a dónde apunta esa variable? Entonces hagamos una pregunta sobre esa variable. Aquí tenemos un ejemplo, dice, los estudiantes que asisten a más conferencias obtienen mejores resultados en los exámenes. Es una pregunta, ¿sí? Luego lo que tenemos es que comprobar. Entonces, digamos que aquí la variable era capacitación a través de conferencias, ¿sí? O conferencias para estudiantes. Al escribir la hipótesis, entonces se comienza, bueno, ya les dije, con la pregunta de investigación. La pregunta debe ser enfocada, específica e investigable dentro de las limitaciones de su proyecto, obviamente. Tuve que hacer una pequeña investigación, es decir, qué conocimientos tenemos, o sea, qué experiencias tenemos al respecto, qué sabemos de esa variable. Yo no puedo hacer una pregunta de una variable que yo no sé hacia dónde apunta, o sea, qué es, o sea, tengo que conocer un poco de esa variable. Entonces toca hacer una breve investigación, algo así como la descripción que ustedes hicieron para plantear la, para describirle cada una de las variables, ¿sí? Es decir, ese conocimiento. Luego formula la hipótesis. Ahora deberías tener una idea de lo que esperas encontrar. Escribe tu respuesta inicial a la pregunta con una oración clara y concisa. Asistir a más conferencias conduce a mejores resultados de exámenes. Esa es la hipótesis a la pregunta que se había hecho acá en el primer punto. Los estudiantes que asisten a más conferencias obtienen mejores resultados en los exámenes. Entonces, la afirmación a esto sería, asistir a más conferencias conduce a mejores resultados de exámenes. Miren, que estamos haciendo una aseveración positiva, clara, muy concreta, ¿sí? Y aunque puede iniciar con un verbo en infinitivo, no lo estamos redactando como un objetivo, ¿sí? Que ese fue como el error que muchos cometieron, que redactaban las hipótesis como objetivos. Entonces, es una afirmación. Yo aseguro aquí que asistir a más conferencias conduce a mejores resultados para exámenes. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es tomar cada una de las variables, hacerse una pregunta, o sea, ¿hacia dónde apunta esa variable? Entender la descripción, ¿qué es esa variable? Y luego esa pregunta, contestarla, convertirla en una respuesta positiva o en una respuesta negativa, porque nos piden las tres, ¿no es cierto? Entonces, asistir a más conferencias conduce a mejores resultados de exámenes. Asistir a más conferencias no conduce a mejores resultados de exámenes. Asistir a más conferencias conduce a que el 40 al 50% de los exámenes mejoren, ¿sí? Entonces tendríamos las tres opciones de hipótesis que ustedes tienen que formular. Esa es la idea. Entonces van a mirar cada una de las variables, la van a estudiar
la van a comprender y van a formular las respuestas a esa pregunta inicial que ustedes van a hacer. Y luego, pues obviamente, pues van a pulir, digamos, la hipótesis, ¿sí? A revisar la redacción, y mirarla, que esa hipótesis se pueda comprobar, que esa hipótesis sea verificable, etcétera. Todo lo que ustedes consideren pertinente y que cumpla con las características que vimos antes con respecto a las características de la hipótesis. Bueno, eso era el tema, era un tema muy puntual el día de hoy, de la formulación de la hipótesis, es muy claro. Entonces con esto ya les subo la grabación para que la puedan entender, que la puedan conocer. No sé si tengan preguntas. Estaba un estudiante, se ha retirado. Entonces, espero sus dudas, sus inquietudes en el foro y ya trabajemos en la parte final del trabajo, porque estamos a 3 días, ¿no? Estamos ya a punto de terminar. Entonces es importante que iniciemos la consolidación, iniciemos la revisión del trabajo, la parte individual, la parte colaborativa, para que podamos concluir con éxito esta actividad, ¿vale? Muchas gracias, muchachos.